cerremos la cámara para estar más tranquilo yo y poder moverme al explicar todo lo que vamos a ver. En este capítulo ya hemos hecho una introducción y por eso hemos entendido muy bien que hay una primera parte de propiedad de matriz rocosa y la matriz rocosa asociada con las propiedades físicas y mecánicas, y ya hemos visto todas las propiedades físicas y parte de las mecánicas, y luego vamos a encontrar a discontinuidades y a macizo rocoso. ¿Qué hemos dicho en ese sentido? Que existe el macizo, la estructura, la mecánica de rocas. Y empezando con la matriz, esas son las de identificación, ensayos detrás, y esas son las propiedades mecánicas. Todos hemos agrupado en cuanto a propiedades mecánicas en lo siguiente. Hemos empezado diciendo criterio de Hooke y Brown. Criterio de Hooke y Brown. Y detrás la resistencia a la compresión y la resistencia a la tracción con ciertos ensayos. Si vemos la gráfica asociada con esto, decimos, hay un poquito más que solo lo que acabamos de decir, y vemos que esta es la ecuación de Hooke y Brown, ahí está, y esa es la envolvente, y que depende de la resistencia a la compresión y el de valor de MI. El día de hoy decimos que estos parámetros MI y sigma 6 salen del ensayo triaxial, que lo vamos a ver en un momento. Y estos otros parámetros, este de acá, la resistencia a la compresión, también puede salir de la compresión simple, carga puntual del martillo Schmidt. Y además está este otro de la tracción directa e indirecta aquí. Entonces la idea es que hay una envolvente y toda la envolvente con todos los puntos pueden ya salir del ensayo triaxial. Hay otra envolvente que es la de Mohr-Coulomb. Perfecto, ya hemos visto una ecuación. Aquí nos hemos enfocado más en esa. Y este punto en especial, además del triaxial, sale de aquí. Y este otro, además, sale de estos otros ensayos. Y así hemos visto carga puntual, y, compresión simple, y la última clase, carga puntual y martillo Schmidt. Y en cuanto a carga puntual, un ejercicio, y en cuanto a martillo Schmidt, otro. Entonces, pasamos a preguntarnos para el ensayo de carga puntual este ejercicio que era el 2. A ver, ¿qué era? Me olvidó. El 2.8 quizás, ¿sí? El 2.8. ¿Tienen alguna pregunta? Bien. Y luego hemos pasado al martillo Schmidt y lo propio, un ensayo sobre la roca intacta y después los golpes, y la idea de encontrar un número de golpes y corregirlo y hallar la resistencia a la compresión con esta ecuación, porque esta ecuación involucra el número de golpes de arriba hacia abajo, ¿no? Eso es clave, con un promedio y una sola corrección. Y en este problema, además, si se corrige cada uno de los valores con los valores adecuados y lo que significa en la tabla, entonces se obtiene estos otros. Y de lo corregido, es más correcto, de lo corregido se puede hallar el valor de promedio, y con ese, al sustituir aquí, la resistencia es ligeramente diferente. Aquí 66, aquí 6607. Pero hemos visto que eso es en esencia lo mismo, entonces podríamos corregir antes o después. Son dos ejercicios que tienen resueltos con su nombre, la fecha en que han resuelto y abajo su firma. Y eso cierra una primera parte. ¿Hasta ahí alguna pregunta?
Montaño, adelante. Sí, ingeniero, tenía una duda más que nada en el último ejercicio. Eso de la corrección, no entendí muy bien cómo teníamos que hacerlo. Te ayuda esto de acá a ver cómo hacer la corrección. Tomo un rebote y digo, el rebote va a ser 50. Y luego veo la tabla y me fijo cómo es que he golpeado este martillo, ¿no? En qué posición es siempre importante. Y aquí me dice que he golpeado este martillo de abajo hacia arriba. Entonces tengo que corregir porque la ecuación cualquiera que utilice, aquí está aquí la ecuación, ¿no? Esta de acá, funciona, funciona esa ecuación cuando el número de el rebote va de abajo hacia arriba, pero aquí se ha golpeado de abajo hacia arriba y funciona de arriba hacia abajo. Entonces ese R tengo que corregirlo. Entonces hay varios R's, pero si tomo uno solo para entender, es el rebote 50. Y digo, si el rebote es 50, hay unas tablas que bueno, tristemente no la he puesto aquí, debería estar mi tablita aquí para explicar bien, pero hay unas tablas que me dan eso, ¿no? Para diferentes ángulos del rebote. Y yo estoy considerando un ángulo de abajo hacia arriba, lo que representa más 90. Entonces busco esa tablita y encuentro valores asociados. Entonces digo, ¿qué valores son los que están asociados con abajo hacia arriba? 46,6, 50, 55,3, que no salen directos de la tabla, salen 6,6, 5,3, pero entiendo que al ser 6,6 va 46,6. Si en lugar de salir 50 me hubiera salido 46,6, la corrección de menos 6,6 me llevaría a 40 de esta posición. Si me hubiera salido 55,3, la corrección menos 5,3 me llevaría a 50. Y esta es solo una interpolación lineal. Entonces, para 50 que me ha salido, no me ha salido ni 46,6 ni 55,3, sino 50. Interpolo y el valor de R que equivale a 50 rebotando, pero de abajo, de arriba hacia abajo, es 43,91. Lo mismo para los otros rebotes y el promedio de esos valores corregidos sale 40,02. Ese es el que entra aquí. Esa es la idea tras las correcciones. Y esto para cada uno de los valores y este otro corrigiendo primero los no corregidos y dividiendo entre 5, hallando el promedio. Entonces, en ese sentido, dice de abajo hacia arriba y al corregir menos el 6,6 sale los 40. En este caso sale 40,02. Bueno, casi lo mismo. Pero lo más correcto, uno por uno, corregir antes, porque cada rebote es el que se debe corregir, ¿no? Esa es la idea. ¿Aclara tu duda? Sí, gracias. Bien. Volvamos a este, ya le hemos agregado más cosas, pero volvamos a esto de la anterior clase. Dijimos, hemos hablado del criterio de Hooke y Brown y que la resistencia a la compresión se obtiene del ensayo de compresión simple, del de carga puntual, el Schmidt y el triaxial. Entonces, por eso en este orden recién vemos el triaxial, que es mucho más grande de lo que uno cree, pero veámoslo aquí. Entonces, vayamos al ensayo triaxial. Nos dice, va a tener que ocuparse un equipo grande, una celda grande, y medirse las deformaciones y los esfuerzos y aplicar un esfuerzo lateral. Entonces, ¿qué dice el video? El video de la ISRM para esto. Nos dice, mire, le vamos a mostrar una verdadera celda triaxial, luego la celda de Hooke, que funciona de la misma manera, y un tercer modo de hacer los ensayos. Entonces, veremos, mientras explicamos, veremos en qué consiste.
Primero dice a la izquierda un triaxial y a la derecha una celda de Hooke. Y vamos a primero ver el triaxial. Gigante. A la derecha la celda de Hooke más chica. Empecemos con el triaxial, es lo que dice ahí. Lo de siempre, tenemos una muestra que tiene que cumplir unas condiciones y tenemos que saber los diámetros. Hay que medir el diámetro. Funciona para diámetros de 54 milímetros y con una relación igual que en la compresión uniaxial. Entonces ahí está nuestra muestra y se la pone sobre una base del triaxial, se la une con eso que, esa cinta que ustedes ven, especial del ensayo, y arriba lo propio para poner ahí las cargas y se la une con esa cinta. Y luego vamos a ejercer presión lateral y tiene que estar separado con una membrana. Ahí está la membrana que separa y la calentamos y la unimos al triaxial. Esa es la manera, miren ustedes. En un triaxial en roca. Entonces ahora nuestra muestra ha quedado aislada y tiene un diámetro exacto. Aquí no hay tanto eso de voy a cambiarle el diámetro, ¿no? Porque no quedaría exacto, ¿no? Esa es la clave. Pero usamos el diámetro asociado con lo que yo tenga. Y después tengo que pensar en la máquina de compresión y cuál es la máquina que va a dar el esfuerzo lateral. Entonces ahí eso se une, aquí está claramente nuestra celda triaxial. Y miren qué es lo que cubre y cómo se levanta, ¿no? Con un tecle por el peso. Y ahí se coloca y las dimensiones quedan muy, muy claras, no, no es como un suelo. Y por supuesto, uno ensambla y dentro puede darle una presión grande y una presión grande de compresión. Ese es el triaxial. Y luego a la prensa. Y ahí puedo controlar las presiones alrededor y en la parte superior. Mi primera idea, tengo que darle una presión uniforme lateral y una presión en la parte superior. Ese es uh, el ensayo, el acomodo, la idea general. Y ahí estoy dándole la presión lateral y la presión en la parte superior iguales y estoy confinando mi muestra. A partir de aquello voy a poder dar un esfuerzo vertical adicional, un esfuerzo desviador hasta que falle la muestra y voy a poder medir esfuerzos y deformaciones. Segunda forma, la celda de Hooke. Esa es la celda de Hooke. Tiene una membrana en especial con el diámetro ya exacto, por eso no puedo jugar con cualquier diámetro. Y ahí está mi muestra que conozco. Primero le pongo una conexión para proveer esfuerzos laterales. La celda tiene aquello. Y la lleno con líquido hidráulico y voy a poder controlar las presiones que hayan sobre la muestra. Ya armo la celda, pongo la muestra, esa es la manera. Ahí está. Entonces he puesto mi muestra en una celda de Hooke. Y después a la prensa. ¿Se acuerdan que en permeabilidad hemos hablado de una celda de Hooke y pasar agua? Bueno, esa es la idea. La misma celda. Vuelvo al aparato triaxial. Ahora tengo que ir comprimiendo, dando una fuerza con la prensa. Y en el de Hooke, lo mismo, tengo que darle una fuerza adicional con la prensa. ¿Y qué voy midiendo? Hay para un esfuerzo lateral,
el sigma 1 que va creciendo hasta la falla. Algunas veces lo que se utiliza es un ensayo de múltiples etapas. Con una sola muestra se la lleva a la falla varias veces. Entonces se alcanza un punto y después se descarga ahí, se le aumenta la presión lateral, un punto que se considera en la falla, a punto de fallar, y se le aumenta el esfuerzo lateral, entonces se puede aumentar otra vez a la falla. Entonces ven los puntos A, B y C representan puntos asociados con la falla. Entonces en A ha fallado, en B ha fallado, pero al aumentarle el esfuerzo lateral, hace que tenga que fallar con mayor esfuerzo y eso es todo. Ese es un triaxial. Como ya hemos llevado en suelos 1 triaxial, nos quedamos tranquilos, entendemos de qué se trata, ¿no? Muy bien. Y aquí no nos preocupamos mucho, vamos a entender en un instante cómo es que se dibuja. Pero la idea es esa, ese es un triaxial. Muy bien, entonces dicho eso, entendamos cómo es que podemos trabajar con los resultados. Eso es lo que aparece a continuación, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar? Hemos dicho que si tenemos celda de Hooke o una celda triaxial, pues estamos midiendo un esfuerzo sigma 1 y sabemos el valor y la deformación y llevamos la muestra a la falla. Y ahí tenemos un esfuerzo 1 en la falla y sabemos el esfuerzo 3. Luego aumentamos el esfuerzo 3, ponemos otra muestra igual y con ese esfuerzo 3, que es otro, llevamos a la falla y conocemos el valor en la falla. Y luego aumentamos el esfuerzo lateral y otra vez llevamos a la falla. Entonces, 3 puntos en la falla donde conocemos el esfuerzo lateral y el esfuerzo 1 que son principales. Entonces, entiendo que de esa forma voy a yo tener para este primer caso el esfuerzo A y el punto A en la falla y esto me da un estado de esfuerzos en la falla. Para B, el esfuerzo B en el punto B con falla en B. En el C, el esfuerzo lateral C con falla en C. Entonces tengo 3 círculos y tengo que pasar una tangente por esos 3 círculos y de ahí salen el C y el Φ de la roca. Así funciona el triaxial. Que ya he visto en suelos 1, es lo mismo. Y también entendió en suelos 1 que lo que puedo hacer es con los círculos pasar por el centro de esos valores y sabiendo la relación que existe entre C y el valor aquí A y alfa, yo puedo hallar los valores de C y Φ aquí, ¿no? Eso he aprendido que puedo yo hacer, no es problema. Y de esa manera, en un triaxial, lo que realmente estoy haciendo es para varios puntos, si es que no pienso en Moore-Coulomb, pienso en Hooke-Bray, he dicho, un triaxial me va a dar 3 puntos en la falla o más, y esos 3 puntos en la falla podrían ser ese de ahí, ese de ahí y ese de ahí medidos. Y son parte de una envolvente. ¿De qué envolvente? De esta envolvente. Y este envolvente tiene el valor de MI y el valor de sigma CI que todavía no conozco. Se supone que eso todavía no conozco. Entonces agarro y ordeno. ¿Se acuerdan que hemos ordenado la ecuación? Y hemos dicho finalmente esta es una línea recta. Entonces ordenando la ecuación hemos dicho este es el valor de Y, este de acá es el valor de B, este de acá es X y este es el valor de A. Entonces la ecuación es Y igual a A más BX. Queremos practicar eso y decimos, hemos hecho un ensayo con LD 2.5, cumpliendo la norma, con D 54 milímetros, cumpliendo la norma, y hemos comprimido con estos valores 1, 30, 4, 129, 10, 212 y así sucesivamente. 5 puntos que hemos llevado a la falla. ¿Estaría bien? Sí. Entonces, ¿cómo debemos hacer para todos estos valores?
una línea recta. Entonces, en nuestro ejercicio nos enseña a hacer aquello, una línea recta. Entonces, ¿qué agarro? Ordeno mi ecuación y la pongo de esta otra forma, la que hemos explicado. Entonces, termino con y igual a bx más a, y de esos puntos, x y y, ajusto la recta, sale el valor de a, que es esto, y la raíz de a es el sigma ci. Y saco el valor de b y de ahí obtengo mi. Entonces noten que en un triaxial obtengo el mi y el sigma ci, la base, el triaxial de este método. En este ejercicio además dice, mire, también puede corregir por esbeltez y diámetro, pero es muy teórico, ¿no? O sea, si finalmente la esbeltez no era la adecuada, puede uno corregir con lo que ya sabemos. Y el diámetro, bueno, ¿cómo uno va a poner si ya está definido que tiene que entrar cierto diámetro? ¿Va a ser algo más chico? No le va a salir bien, ¿no? Entonces no entra tanto y ya debería tener una roca que vaya bien. Pero igual se puede utilizar, porque es una compresión, la idea de la corrección. Teóricamente, ¿no? Se puede utilizar la corrección por esbeltez y diámetro en el triaxial, pero no, quizás no se lo utilice, solo para decir que se puede utilizar. Y los valores de M se miden en triaxial, pero ¿se han fijado el equipo? ¿Ustedes creen que en Bolivia hay uno de esos? Respuesta: no hay. Realmente no hay. Entonces, ¿qué hace normalmente uno? No hace un triaxial. Uno obtiene de estas tablas, sabe el tipo de roca y a partir del tipo de roca obtiene el MI. Esa es la manera. Digo esto más y después preguntan. Entonces, ahora sí, volvemos a esto que ordena toda la parte mecánica de la matriz rocosa. Miren ustedes, primero dice hay un criterio Moore-Coulomb, sí entiendo. Tau en función de sigma, una envolvente de falla, parámetros C y phi. Hay un criterio de Hooke y Brown, es el que aparece aquí, la envolvente de falla. Para ambos, el criterio Moore-Coulomb o el criterio Hooke, ¿cuál me dan la envolvente? Específicamente el ensayo que da la envolvente es el triaxial, es lo que acabo de ver hoy día. Después de algunas cosas, pero en este momento me queda claro que eso me da el paraguas grande. Me da ensayos aquí que me permite hallar estos valores MI sigma, o sea, toda la curva. Y si yo ahora sustituyo en esta curva después de hacer el triaxial y digo que el valor de sigma 1 sea 0, sigma 1, 0, y con esta ecuación, ¿cuánto va a salir el sigma 3? Ese valor es la resistencia a tracción. Me ha bastado hacer el triaxial. Y así para cualquier otro punto. Y si entro con la forma de Moore-Coulomb, también puedo, ¿no?, hallar un C phi como acabo de ver. Puedo hallar. Perfecto. Y por eso ponemos aquí el triaxial después de estos criterios. Y después puedo específicamente hallar este y este punto, y a partir de eso también podría hallar MI y ya el sigma CI y saber también la envolvente y a través de otros ensayos, la compresión simple, la carga puntual y el martillo Schmidt. El primero, casi un triaxial, pero sin esfuerzo lateral, entonces me va a dar ese valor. La carga puntual más estimada, porque hay una relación del índice de carga puntual a la resistencia. Y el martillo Schmidt mucho más estimado, pero todos dan teóricamente ese valor. Si además CMI de la litología de la roca, entonces también conozco la envolvente, el comportamiento mecánico en total. Y además está la resistencia a la tracción, que la puedo saber de esta primera ecuación o de otros ensayos que todavía no he visto. Pero les ha quedado claro todo lo que hemos visto en la parte mecánica, en esta tercera clase de la parte mecánica, de cómo va entrelazado todos los ensayos con esta sola relación.
Si desean hacer alguna pregunta, háganla. Bien. Y a continuación aparece la resistencia a tracción. ¿No? O sea, por ya con el triaxial podría saber la resistencia a la tracción. ¿No? Me ha quedado claro cómo. Pero hay ensayos especiales. Uno es la tracción directa y el otro es la tracción indirecta. La tracción indirecta quiere decir que comprimo y hago que en este borde haya tracción. Entonces se puede medir la resistencia a la tracción de esa forma en concepto. Y la indirecta en que realmente jalo. Veremos el detalle. El de tracción indirecta, igual que antes, involucra relaciones de L sobre D entre 2, 5 a 3, la misma de siempre. Diámetro no menor a 54 milímetros y carga continua 0,5 y 1 megapascal por segundo. Esa es básicamente la idea, hacer 5 ensayos y el promedio. Veamos, vámonos al laboratorio y preguntémonos cómo se hace este ensayo de tracción. Veamos. Ahí está la muestra entre dos placas y se trata de jalar. Aquí al principio, atrás están nuestras celdas y aquí, digo, nuestras prensas y aquí al frente está nuestra muestra. Y esa muestra tiene unas dimensiones, tiene que cumplir y ahí estamos obteniendo esas dimensiones y tienen que tener ángulos 90 grados, esas cosas, ¿no? Entonces ahí se puede ver medición de radio, medición de altura. Además se saca la masa y esa va a ser la masa húmeda, por supuesto, de esa muestra. Y ahora se quiere pegar esa muestra a las placas. Ahí está la placa y se utiliza el pegamento especial, de acuerdo a la norma. Y ahí se pone la roca y va a hacer que la placa y la roca estén unidas. Lo mismo al otro lado. Y por supuesto debe haber coincidencia entre placas y roca, más o menos algunas cosas que dice la norma y en la parte superior ahí está. Entonces ya tenemos nuestra roca y totalmente unida a las placas y ahora a la prensa. Y esta prensa jala y ustedes pueden ver cómo está funcionando. Se une en la parte inferior y en la parte superior. Entonces ahora es cuestión de correr el programa para que jale la prensa y mida deformaciones y esfuerzos detrás de aquello. Ahí está. Nuestra muestra sometida. Y miren, ha fallado atracción. Entonces ahora podemos medir el contenido de humedad. Entonces sacamos la masa de uno de los pedazos, se va al horno. Al día siguiente volvemos y sacamos la masa seca. Entonces acabamos con esos datos de medir el contenido de humedad de esa roca. ¿Cuál es el esfuerzo a tracción? La fuerza que ha dado entre el área. ¿Cuál es el área? Se puede ver el área ahí en anaranjado. Y esa es la tracción directa. Fácil, simple el concepto. Muy complicado en el sentido de precios y jalar aquello y tener una prensa. Pero
el concepto muy simple. ¿Alguna pregunta sobre este ensayo de tracción directa? Bien. Y luego viene el de tracción indirecta. Igual tiene sus normas, ¿no? 15 a 30 segundos para que falle, un rango de 200 newtons por segundo y la ecuación para tracción esa. Veamos el video, nos aclara muchísimo el video con relación a lo que hay que hacer. Este ensayo indirecto se conoce también como el test brasileño, el ensayo brasileño para tracción indirecta. Como siempre, empezar con los datos generales de la muestra, las medidas, las dimensiones, otra vez el diámetro 54 milímetros. Y se la pone en un aparato de ese estilo. Y se carga y ahí va a romper la roca, pero el aparato es, como ustedes pueden ver, de ese estilo. ¿Cómo armamos? Una membrana plástica. Y ahí aparece nuestro aparato para la compresión. Es muy claro cómo va a funcionar. Dónde va a comprimir y dónde va a romperse, ¿no? Se nota. Con dimensiones de norma. Entonces ahora hay que llevar a la prensa para comprimir. Ahí está en la prensa. Y hay que darle la fuerza, la velocidad adecuada, ¿no? Esa es la idea. Como dice ahí, que debe el ensayo dure de 15 a 30 segundos a 200 newtons por segundo. Y miren cómo ha fallado. Esa es resistencia a la tracción. Entonces se conoce la fuerza P. Y aquí está otro de estas rocas. Miren cómo ya se ve la rajadura. Y termina en la falla. Entonces uno mide el valor P máximo para la falla, después ha disminuido. Y ese valor P es el que sirve en la resistencia a la tracción. ¿Con qué ecuación? Con esta de aquí. 2 veces P dividido entre pi de L. Perfecto. Y esa es la manera de hallar aquello. Y eso cierra esto que está ahí. Entonces, una vez más, y no se olviden, hemos visto ya varias cosas, pero todo se resume a esta gráfica, ¿no? Hemos dicho la matriz rocosa en el plano sigma 1 en función de sigma 3 tiene una envolvente, esta es la envolvente. Esa envolvente responde a esta ecuación y eso propone Hooke y Brown. Podría no ser esta envolvente, ser ligeramente diferente y ser la de Moore-Coulomb. Hemos visto ciertas ecuaciones, están en su texto, que hacen la relación. ¿Cómo se determina ese envolvente? Con el ensayo triaxial. Y he entendido cómo es. 3 puntos a más puntos que hacen este envolvente y a partir de eso puedo yo linealizar esa recta o directo ir a Moore-Coulomb y obtengo la resistencia a la compresión UMI o CIFI y ya tengo ese envolvente.
Si yo ya tengo ese envolvente, ya conozco este valor y ya conozco este otro valor y conozco el M de la roca, la obtenido del triaxial. Pero adicionalmente, no es que se hacen triaxiales cada día, cada instante, sino que pueden obtenerse estos parámetros de otros ensayos y ahí aparecen la compresión simple parece, la carga puntual parece y el martillo Smith parece. El mejor, el triaxial. El siguiente, compresión. El siguiente, carga puntual. El último, en precisión, martillo Smith, pero dan lo mismo. Y aquí en resistencia a la tracción, que también puede ya salir de esta ecuación, se puede utilizar tracción directa o tracción indirecta para obtener ese punto y nuestra envolvente queda definitivamente caracterizada. Si es que yo tengo este y este valor, puedo hallar MI, puedo hallarlo del triaxial, puedo hallarlo de tablas. Y queda caracterizada mi roca, queda la envolvente. Es así como deben ver. Si han entendido esto, están tranquilos, ¿no? No es un asunto de saber el martillo y listo, y sé corregir el martillo, ¿no? Tengo que entender lo grande, lo integral, y eso es lo integral. Perfecto. ¿Preguntas? Bien. Luego hemos dicho, en este sentido y en ese contexto debemos pensar que las propiedades mecánicas corresponden a la resistencia a la compresión, a la tracción, ya entendió en qué sentido, a pesar de que parece separado, dónde entran los parámetros C y Phi y cómo puedo además medir E y mu y el nu coeficiente de Poisson. Estos últimos también puedo medirlos en el triaxial, por supuesto, eso no me olvido porque es lo mismo que una compresión, ¿no? Bien, pero ¿qué falta como parámetros mecánicos, lo que se supone que son parámetros mecánicos en las rocas? Esto de acá, la velocidad de ondas sónicas, son también considerados parámetros mecánicos. Bien, entonces, ¿qué es lo que digo? Si yo tengo una roca y luego pasar ondas, puedo medir ondas directas o ondas de corte y la velocidad de esas ondas representan características mecánicas de estas rocas. Veamos ese ensayo, es muy simple. Es este de acá. Para medir ondas P y ondas S se pasan ondas. Entonces uno agarra su programita, sabe qué longitud hay de un lado a otro y simplemente pone a medir el paso de esas ondas. El día de hoy no nos importa eso, solo se pone a medir el paso de esas ondas entre uno y otro punto y listo. Y por supuesto, a veces se mide ondas S y a veces ondas P, pero es en esencia lo mismo. Solo como se generan unas y otras es que involucra una variación. Y ahí está otra vez, igual que vimos en el otro ensayo, uno u otro se pasa las ondas adecuadas y se hace la medición de las ondas. Entonces resulta que hay una velocidad con la que se mueven a un lado y otro. Y aquí viene la otra onda, la S. Pues notan que la idea es la misma, solo que nuestro equipito genera
otras ondas, mido otras deformaciones, nada más. No nos vamos a complicar más con esto. Esa es la idea con relación a lo que representa esto. Y medidas las velocidades, además hay que saber las propiedades de esa muestra, nada más. Y eso involucra lo mecánico. Así volvemos a la primera tabla que vimos y dijimos, esta nos va a ayudar a ir con calma, a entender las propiedades de identificación y clasificación y las propiedades mecánicas, que es lo último que he visto. Y no me olvido que en propiedades mecánicas, Hooke y Brown es lo grande, pero está bien escrito así. Esas son propiedades mecánicas. Y con eso acabamos la matriz. Entonces pueden hacer sus preguntas sobre la matriz. Bien. Entonces veamos si se han ido o siguen presentes. Analía Arlet Rojas está presente. Sí, Inge. Daniel Flores Guzmán está presente. Sí, Inge. Emerson Ronald Ali Claros está presente. Ok. Gary Jesús Granados está presente. Sí, Inge. Lisette Vargas García está presente. Sí, Inge. Nimiam José Gareca está presente. Roberto Sergio Carvajal está presente. Roberto Sergio Carvajal está presente. Nada, ya se ha ido. Roberto Sergio Carvajal. Última llamada. Roberto Sergio Carvajal Cruz está presente. Lo quitamos. Sergio Saavedra Padilla está presente. Presente, ingeniero. Bien. Zulma Rocío Solís está presente. Presente, ingeniero. Ok. Continuemos. Entonces entremos a otro aspecto. Entremos a las discontinuidades. Vamos a ver dos cosas aquí. Vamos a ver las características y además vamos a ver las propiedades mecánicas. Entonces, si queremos ver discontinuidades, uno dice, ese es un macizo y veo las discontinuidades muy claras. Voy a averiguar algo. Veo aquí, digo, esto también involucra discontinuidades en una matriz rocosa. ¿Influyen las discontinuidades en nuestras obras? Por supuesto que sí. Miren, estos son lindos ejemplos. Este es un macizo rocoso, una discontinuidad, es una familia, pero si excavo así, va a ser más desfavorable este lado que este. ¿Por qué? Por la discontinuidad. Entonces, de seguro influye. Luego tengo aquí una presa que se apoya a este y este lado.
y por la orientación de las discontinuidades, este es más desfavorable que este, entonces tienen que influir. Ya no es solo cuestión de la resistencia de la roca intacta, tiene que influir de alguna manera las discontinuidades, ¿no? Esa es la siguiente parte. Y aquí está una orientación desfavorable para un túnel, que no es lo mismo que acá. La idea es que sí influye. Muy bien, entonces empecemos con los tipos de discontinuidades. Ya hemos visto que el geólogo sabe mucho, hemos llegado al momento en que estamos definiendo lo que sabe el ingeniero civil. Y si no sabe, tiene que aprender. Bueno, de hecho, estamos solo aprendiendo ahora un poquito de geología que ya llevaron antes, pero estos son los términos que ustedes ahora tienen que tener muy, muy claros. Tipos de discontinuidades. Primera idea, hay discontinuidades que son planares. Aquí está. Y hay discontinuidades que son lineales. Las planares pueden ser sistemáticas y singulares. Entonces, ¿cuáles son las discontinuidades que son planos y sistemáticos? La estratificación, la laminación, las diaclasas y los planos de esquistosidad. ¿Cuáles son las singulares? Fallas, diques, discordancias en planos. Y en lineales, la intersección de discontinuidades planares, las lineaciones y los ejes de pliegues. Bien, vamos uno a uno. Entonces vemos esa roca. Vemos aquí una regla de topógrafo. Vemos un martillo que nos da las dimensiones. Y claramente esta es una discontinuidad, esa es otra, aparte de otros detalles, y digo, esa es la estratificación. Es una roca sedimentaria y divide bloques grandes, está asociado con la génesis de la roca, ¿no? Por eso dice aquí, los planos de estratificación son las superficies que limitan los estratos en las rocas sedimentarias. Entonces, el ingeniero geólogo sabía eso y el ingeniero civil también. Antes era lo que sabía el geólogo, ahora no hay vuelta que darle. Nosotros como ingenieros civiles distinguimos cuáles son los estratos de una roca. Sabemos que son discontinuidades, parte de la estructura primaria de una roca, sistemáticos. Si nos dicen cada cuánto están separados, por supuesto, una distancia, este otro y ese otro, pero hay un promedio que entiendo acá. Segunda discontinuidad que reconozco como ingeniero civil. Ahora miren el martillo y ahí otra vez lo que podría llamar estratificación, pero mucho más ceñida, ¿no? El espesor mucho menor. Entonces leo lo que dice aquí. Dice, las superficies de laminación son discontinuidades sistemáticas que aparecen en las rocas sedimentarias, correspondiendo a los planos que limitan las láminas o los niveles megascópicos más pequeños de una secuencia sedimentaria. Entonces uno dice, perfecto, igual que una estratificación, pero a niveles más pequeños. Entonces estamos hablando de laminación. Esas son otras discontinuidades. Tercer tipo que debo conocer, las diaclasas. Y dice aquí, planos de discontinuidad más frecuentes en los macizos rocosos y corresponden a superficies de fracturación o rotura de la roca a favor de los cuales no ha habido desplazamiento, ha sido muy pequeño. Es una discontinuidad secundaria, estructura secundaria, donde ha habido rotura. Y así puede ser de origen tectónico, pueden ser de rocas ígneas, de relajación. Entonces, este dibujo nos ayuda a ver cuáles pueden ser las diaclasas. Y como ingenieros civiles también las distinguimos. Decimos, entiendo que es una diaclasa, no hay ningún problema y voy a poder distinguir. Veo unas fotos que me ayudan a entender mejor.
¿no? Dice aquí también denominadas juntas, fracturas que no han tenido desplazamiento, las que más comúnmente se presentan en la masa rocosa. Entonces veo una fractura aquí, veo otra fractura aquí, veo otra aquí, esas son diaclasas o juntas. Y son sistemáticas, planos sistemáticos. Y después están los planos de esquistosidad, de origen tectónico. Aparecen en rocas que han sufrido alguna deformación importante, disponiéndose perpendicularmente a la dirección compresiva del máximo acortamiento. Aquí dice, había un estrato horizontal, ha venido la carga de ese lado, se ha formado, se ha plegado, y ahí aparecen planos de esquistosidad. Mejor se los ve aquí. Estos son de origen tectónico, ¿no? Como dice aquí, de origen tectónico, aparecen rocas que han sufrido alguna deformación importante, aquí también. Y uno mira ahí y ve a qué se refiere estas discontinuidades. Se llaman planos de esquistosidad. Y esto también se refiere a eso. Dice, planos de foliación o esquistosidad se forman de las capas de las rocas metamórficas, entre las capas de las rocas metamórficas, dando la apariencia de hojas o láminas. Esas también son planos de esquistosidad. Entonces vuelvo a ver y digo, perfecto, eso y eso, esquistosidad. Consecuencia, cuando ahora como ingeniero civil me hablan de planos de estratificación, me hablan de planos de laminación, de diaclasas o juntas y planos de esquistosidad, entiendo. Pero no solo entiendo, sino que ahora voy a ver un macizo, puedo distinguir cuál es la matriz, puedo distinguir sus propiedades, físicas y además sus propiedades mecánicas, y ahí además en ese macizo puedo yo ver los planos sistemáticos, es la idea, no es difícil, los planos sistemáticos, y puedo decidir si es estratificación, la eliminación, si son diaclasas o son planos de esquistosidad. Primera parte, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Bien. Pasemos a ver otras discontinuidades singulares, también planos, pero no familias, sino una sola. ¿Cuáles son? Aquí está, otras de esas discontinuidades pueden ser las fallas, diques y discordancias. Y digo, eso el geólogo sabía, ya he visto en el anterior capítulo, ahora ese conocimiento es del ingeniero civil. Entonces, cuando yo voy a ver la formación de las rocas ígneas, yo sé que abajo el magma se solidifica y que este viaja de esas maneras y se solidifica o sale fuera. Y en especial yo puedo ver que aquí hay un dique, aquí hay otro dique y entre esas rocas hay un lacolito. Entonces es el magma que ha viajado y ha formado y después se ha solidificado sobre otro tipo de rocas, las sedimentarias, y depende cómo lo he hecho para llamarse dique, lacolito o stock. ¿Podría yo distinguir eso? Sí, por supuesto, si yo veo esta roca sedimentaria y eso entre medio, o esta roca metamórfica y eso entre medio, y sé que esto es ígneo, entonces puedo distinguir un dique, una discontinuidad. Un plano único. Y aquí hay otro ejemplo. Entonces, no hay problema con aquello. Yo distingo aquí la roca sedimentaria, distingo,
¿no? Claramente la estructura, la primaria, la estratificación y además la secundaria, los pliegues, ¿no? Se nota. Pero además distingo que ha habido roca ígnea y esos son diques, ¿no? Perfecto. Fácil de ver. Entonces, también eso debe ser parte de nuestro vocabulario como ingenieros civiles. Esas son parte de las discontinuidades. También están las fallas que ya entendí con lo que sabía el geólogo, y si de alguna manera hay un movimiento y hay rotura y en un solo plano, esa es una falla. Esa rotura puede ser de acortamiento, de extensión o de cizalla lateral, y nos lleva a lo que hemos aprendido que sabía el geólogo y ahora tiene que ser nuestro conocimiento. Si yo me voy a campo y distingo un plano por donde ha fallado ya, ha habido esfuerzos de corte, y distingo que, por ejemplo, esta línea roja era horizontal, pero por esta falla en movimiento ahora ha quedado aquí, puedo ver cómo ha fallado esto. Y para que llegue a esa condición, tiene que haber habido una fuerza vertical. Por lo tanto, esta se llama falla normal. Por el otro lado, tengo igual una abajo y otra arriba, pero la posición de esta falla y la idea me lleva a pensar que aquí la carga es horizontal, por lo tanto, esta es una falla inversa. Como ingeniero civil, entonces puedo distinguir que es una falla normal y que es una falla inversa. Lo que involucra y lo que ya hemos dicho. Si es una carga vertical, entonces un salto de esa forma o de esta forma, falla normal. Y aquí está un lindo ejemplo de una falla normal. Ahí está la falla. Y ahora voy a averiguar las propiedades mecánicas, pero primero estoy viendo el tipo. Entonces esta discontinuidad es una falla porque es única. No veo otras más. Entonces por eso es una falla. Y dos, veo que para que haya llegado esto a esta posición, la carga ha tenido que ser vertical. Falla normal. Y está la otra, la falla inversa, que ha tenido una falla, unos esfuerzos laterales para esa posición. Se acorta todo y veo y este es un lindo ejemplo, ¿no? Donde yo estoy construyendo. No solo hay la matriz, sino que además hay una estructura. Estoy viendo que parte de esa estructura es la estratificación, pero además unos pliegues y además especialmente un plano de falla. ¿Qué propiedades mecánicas va a tener? Pues veo después, pero entre tanto entiendo que esa es una discontinuidad. Y la última parte en cuanto a esto está en las discordancias y hemos dicho, pero también yo vi que el geólogo sabía que era una discordancia. Ahora es un asunto de ingeniería civil también. Tengo que saber qué es una discordancia. Entonces, si yo tengo esta estructura y luego esta, quiere decir que ha habido estratificación, luego ha habido un giro y luego ha habido erosión y otra vez deposición. Entonces, esa es una discordancia angular, una estructura primaria. Si es que la erosión ha venido así y tenía un tipo de roca, se erosionó la roca y después ha venido otra, entonces esa es una discordancia erosiva. Y como ingeniero civil me voy a campo y digo, aquí veo un plano. ¿Qué será? ¿Una discordancia? ¿Una falla? ¿No? Es lo que estoy viendo en este momento. Y digo, en este caso se nota que había la estratificación en esta posición y después en esta otra. Entonces estamos hablando de una falla, de una discordancia, más que una falla, ¿no? Esa es la idea. Y al lado el esquema de eso mismo. Bien. Y una discordancia
erosiva es la que se muestra ahí y ahora hemos entendido que nosotros los civiles podemos también distinguir cuando vamos a ver esto que está aquí. No, no hay problema. También sabemos distinguir esa estructura. Por lo tanto, si hacemos como antes, como ingenieros civiles también sabemos distinguir fallas, diques y discordancias que representan planos pero singulares, no familias. Y tiqueo otra vez, ¿no? Digo, conozco aquello, conozco eso. Extra de lo que ya sabía que era estratificación, laminación, diaclasas o juntas o esquistosidad. Pueden hacer sus preguntas, este es muy buen momento. Bien. Pasemos a la última parte. Dice, algunas discontinuidades son líneas, no planos. A veces sistemáticas, a veces singulares. Si son sistemáticas, podemos estar hablando de intersección de discontinuidades planares o de lineaciones o de ejes de pliegues. Si vemos este dibujo, decimos, en este macizo rocoso hay unos ciertos minerales y se nota que siguen ciertas lineaciones, ¿no? Entonces a eso se refiere con lineaciones, discontinuidades en forma lineal. O pueden haber ciertas estrías. Entonces esas también son lineaciones. O el eje de un pliegue es una línea. Entonces también es una, entra en esta categoría. O la intersección de planos, ¿no? Cuando vuelvo aquí dice intersección de discontinuidades, lineaciones, ejes de pliegues. A eso se refiere con ese tipo de discontinuidades. Por lo tanto, aquí volvemos a tiquear y decimos, excelente, y entendí a qué se refiere estos aspectos. Muy fáciles. Líneas, lo más especial que tendría que buscar, lo de arriba, ¿no? Orientación de minerales y estrías. Perfecto, y eso hace una primera idea de discontinuidades. ¿Desean hacer una pregunta de todo lo que hemos visto hoy? Pueden hacer sus preguntas ahora. Bien. Pasemos a ver las características. Así como vi propiedades físicas, ahora no necesito decir mucho, solo características. Y esas características se asocian con esto. Orientación, espaciado, continuidad, rugosidad, abertura, relleno y filtraciones. Uno cuenta y dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 características de las discontinuidades. Entonces yo veo mi macizo y estoy haciendo un túnel y hay varias familias y cada familia tiene ¿qué características? Una orientación. Veo esta familia 1 y esta familia 2 tienen que tener otra orientación. Primero, además del espaciado, la continuidad, la rugosidad, la abertura, el relleno y filtraciones. El siguiente dibujo nos ayuda a ver. Ya los nombres en cuanto a características ya están dados, pero conviene especificar bien. ¿Cuáles son características? Anotemos. La primera es la orientación. Entonces, digamos, ¿dónde entra el 1? ¿Dónde entra la orientación? Entonces miro y digo, si voy a hablar de orientación, aquí está el 1. Aquí. ¿A qué se refiere? A que cada plano está ubicado con relación al norte y con relación a una horizontal, a algún valor. De hecho, ya he visto que el geólogo me habla de rumbos y me habla de buzamientos. Bueno, cada familia va a tener su propia orientación. Como vi aquí, esta familia 1 con relación al norte está orientado de una manera y con relación a la horizontal otro. Y la 2 y la 3 también es muy obvio. Entonces a eso se refiere la orientación. Es una primera característica. Todavía no sé más detalles, pero
poco a poco voy a ir entendiendo más la orientación, rumbo, buzamiento, con relación al norte y con relación a el plano horizontal. Por ejemplo, uno dice esta línea 1, por citar algo, ¿no? Así que obviamente hay que hallar un promedio porque todo es eso y el promedio puede decirnos que está aproximadamente en este sentido, ¿no? De estas líneas. Yo puedo ver dónde está el norte, entonces del norte de esta línea hay 150 grados a esta familia 1. A eso se refiere con orientación. Y además esta familia 1 de esta horizontal tiene un cierto ángulo, ¿no? La familia 1. Entonces, que ese ángulo se parece mucho del horizontal a 90 grados, ¿no? Entonces, eso es lo que representa la orientación. Norte, horizontal, una dirección con respecto al norte, una dirección con respecto a la horizontal. Paso 1. ¿Desean preguntar algo sobre la orientación? Bien. Hablemos ahora del espaciado. Y pongamos es la característica 2 de las discontinuidades, espaciado. Y miro acá y digo, en esa situación, yo por ejemplo veo una familia, aquí está la familia 1, es esta de acá, y hasta acá. Y veo la familia 2 y esta es la familia 2. Y veo que entre esta y esta discontinuidad hay una distancia, ese es el espaciado. Y por supuesto entre esta y esta va a haber otra diferente, pero en promedio va a haber un espaciado. Cuando vuelvo aquí digo, si esta es la familia 1, hay una distancia a esta otra y a esa otra y a esa y así sucesivamente. En promedio hay una distancia. Ese es el espaciado. Eso es lo que representa la característica de las discontinuidades. Orientación 2, espaciado. Preguntas en relación al espaciado. Y si tenemos que hacer algún dibujo, tenemos que decir para esta familia 1 y 2, aquí hay una distancia promedio, o bueno, entre cada familia y después un promedio, y ese es el espaciado. Y si yo tengo un túnel y entro a mi túnel y miro el techo y voy a ver claramente el espaciado y voy a poder medir. Si yo tengo otras familias, como la 2 y 3, no necesariamente voy a poder medir lo mismo en las mismas caras, pero puedo distinguir el espaciado. Y luego está la característica 3. La continuidad. Miro acá y digo, ¿dónde está la continuidad? Aquí me dice continuidad. La distancia que tiene esta discontinuidad de aquí hasta acá, a eso se refiere con la continuidad. Esta otra de acá a acá, ¿no? Entonces la longitud es la continuidad. Si miro aquí, yo digo, a ver, en este bloque, esta pasa de acá a acá, tiene una continuidad más larga que lo que estoy viendo. Pero cuando veo aquí, digo, me es fácil entender la continuidad, la distancia que tiene esa discontinuidad. Entonces, esa es la continuidad, la longitud. Si trato de ver longitud, entonces tendría que poner un valor, digo, por ejemplo, esta va de aquí hasta aquí, va más lejos. Pero si ahí se parara y ya no habría más, entonces digo, esa es L, la continuidad. La orientación, dos ángulos, delta y beta, el espaciado E y la continuidad L.
cómo entrar a describir el detalle, cómo medir, si es variable. Ese es el siguiente capítulo, caracterización del macizo rocoso. Ahora me basta entender que esas son características, la orientación, el espaciado, la continuidad. Muy bien. Y luego describo la rugosidad y digo 4, rugosidad. Entonces vengo a esta gráfica y ¿dónde encuentro la palabra rugosidad? La palabra rugosidad la encuentro aquí y está asociado con la aspereza, con la protuberancia que hay aquí. Lo mismo habrá una aquí, otra allá, por todo lado, pero a eso se refiere la rugosidad. ¿Cuán rugosa? Es la discontinuidad. Fácil, no es mayor problema. Y habrá esta discontinuidad que tenga una rugosidad, quizá la otra. Ya voy a ir viendo con calma. Lo importante es que hay una rugosidad. Y una otra característica está asociada con esta de acá, con la abertura, la característica 5. Y le ponemos la letra A. ¿Dónde podré ver la abertura? Miren aquí. Ahí dice abertura y nos trae unas flechas que muestran la distancia entre los labios de la discontinuidad. Si voy a otro lado y digo aquí, también hay una abertura que no necesariamente es la misma y puedo ver que puede ser variable. Si recorro de un lado a otro, la abertura varía, cambia. Está bien, no es problema. Si sigo avanzando, llego donde es avanzando a este lado y encuentro el relleno, características de las discontinuidades, sean las que sean, el relleno. Y vuelvo a ver y me dice, aquí hay una discontinuidad y esa discontinuidad tiene un relleno. Normalmente ese relleno viene porque la roca se ha meteorizado. Entonces, producto de la roca misma. Y puede tener un espesor y puede ser de un cierto tipo de material y una permeabilidad. Entonces, el relleno se refiere a eso. Y por último, están las filtraciones, características 7. Es fácil de ver, ¿no? ¿A qué se refieren las filtraciones? Puedo yo decir, esta es una discontinuidad y está llenita de agua. Y chorrea el agua, hay filtraciones. Puede haber más o menos, ¿no? Eso queda muy claro, pero a eso se refieren las filtraciones. Y tendría que saber de memoria, sí, orientación, espaciado, continuidad, rugosidad, abertura, relleno y filtraciones son las características de las discontinuidades. Entonces, miren qué interesante, ya sé que son discontinuidades, ya sé cuáles son sus características, por lo tanto, tengo que meterme de lleno a las propiedades mecánicas. ¿Cuándo? La siguiente clase. Entonces ya sabemos mucho más. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, estamos tranquilos. Hoy es lunes, nuestra siguiente clase es el jueves. Tengan muy buen muy buena semana, porque el fin de semana recién ha pasado. Muy buena semana. Hasta el jueves.